¿Quién es Benjamin Graham? El hombre al que muchos consideran el padre de la inversión en valor. En este vídeo lo descubrirás a través de su historia. Graham no solo fue un inversor excepcional, sino también un educador que compartió su conocimiento y experiencia para guiar a futuras generaciones en un enfoque racional y seguro hacia las inversiones. Hoy vamos a sumergirnos en su vida, sus experiencias y las lecciones claves que desarrolló en su método Inversión en Valor, ya que su historia nos da mucho más que simples consejos financieros. Nos enseña a ver la inversión como una disciplina que requiere paciencia, análisis y un profundo respeto por los fundamentos. Benjamin Graham nació el 27 de mayo de 1894 en Londres, Inglaterra, como Benjamin Grosbaum. Cuando tenía apenas un año, su familia se trasladó a Estados Unidos en búsqueda de un futuro mejor y se establecieron en Nueva York. Aunque inicialmente lograron cierta estabilidad, la familia enfrentó problemas económicos tras la muerte de su padre. Su madre, sin apenas recursos, tuvo que encargarse de él y sus hermanos. Esta etapa temprana le enseñó a Graham el valor de la estabilidad financiera y sobre todo de la prudencia. Para él, el dinero no era algo que debía arriesgar sin pensar. Estos valores, formados desde su niñez, se convertirían en la base de su filosofía inversora. Para comprender a Graham, debemos también tener en cuenta el contexto histórico. El cambio de siglo fue un periodo de grandes altibajos económicos y de gran desigualdad. Graham experimentó de primera mano cómo los cambios financieros podían impactar directamente en la vida de las personas, lo que quizás fue una de las razones de su interés en desarrollar un enfoque de inversión que buscara reducir el riesgo. Desde una edad temprana, Graham mostró una inteligencia sobresaliente. Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Columbia, donde se destacó por su habilidad en varias disciplinas, incluyendo matemáticas, inglés y filosofía. Se graduó en el top de su clase, y al terminar sus estudios le ofrecieron varias oportunidades de trabajo en el ámbito académico, pero decidió seguir un camino diferente y aceptar una oferta en Wall Street. Este fue el inicio de su carrera en las inversiones. A pesar de ser joven, su formación académica y su mentalidad analítica le dieron una ventaja importante en el mercado. Graham comenzó su carrera en una firma de Wall Street y en pocos años se ganó la confianza de sus superiores y se convirtió en un analista reconocido. Esto era algo notable en una época en la que el mercado era altamente volátil y donde el análisis financiero estaba en su fase inicial. El paso de Graham por Wall Street fue en una escuela en sí misma. En ese momento el mercado estaba poco regulado y la especulación era moneda corriente. Graham, en cambio, notó que había una manera de analizar las compañías que iba más allá del simple juego de comprar y vender sin un análisis profundo. Esta visión lo llevó a desarrollar una metodología que identificaba las empresas subvaloradas, que son aquellas empresas cuyas acciones se venden por debajo de su valor real. En Wall Street, Graham experimentó tanto éxitos como fracasos, pero cada caída fue una lección que lo ayudó a definir su filosofía de inversión. A medida que ganaba experiencia, se dio cuenta de que muchas personas perdían dinero porque seguían las tendencias sin entender los fundamentos de las empresas en las que invertían. Para él, las acciones no eran simples números en una tabla, sino representaciones del valor real de una compañía. Uno de los momentos más críticos en la vida de Graham fue la Gran Depresión de 1929. Al igual que muchos otros inversores, Graham sufrió grandes pérdidas durante el desplome del mercado, y esta experiencia lo impactó profundamente. Este evento lo hizo reflexionar sobre los peligros de la especulación y la importancia de tener una estrategia de inversión sólida y prudente. Durante la Gran Depresión, Graham perdió gran parte de su capital. Sin embargo, en lugar de abandonar el mercado, analizó lo que había sucedido y comenzó a desarrollar un enfoque que minimizaría el riesgo. Fue durante esta época cuando Graham introdujo el concepto de margen de seguridad. La idea era proteger al inversor comprando acciones a precio por debajo de su valor intrínseco, de modo que incluso si el mercado fluctuaba, el riesgo de perder dinero era bajo. Graham sabía que la clave del éxito no estaba en predecir el mercado, sino en invertir en empresas que fueran financieramente sólidas y estuvieran en un precio atractivo. El concepto margen de seguridad es quizás el concepto más importante que Graham aportó al mundo de las inversiones. Este concepto sugiere que es prudente comprar acciones solo cuando su precio es sustancialmente más bajo que su valor intrínseco, creando un margen que proteja al inversor de posibles errores en análisis o de fluctuaciones del mercado. Graham comparaba este concepto con el margen de seguridad en un puente. Al igual que un puente está diseñado para soportar un peso mucho mayor al que usualmente carga, una inversión segura debe tener un precio lo suficientemente bajo para soportar cualquier imprevisto. El margen de seguridad no solo protege al inversor de pérdidas, sino que también le brinda la oportunidad de obtener beneficios cuando el mercado reconoce el verdadero valor de la acción. Este concepto es fundamental para cualquier inversor en valor, ya que permite invertir con tranquilidad, sabiendo que el riesgo de pérdida está limitado por esta diferencia entre el precio del mercado y el valor
intrínseco de la empresa. En los años 30, Graham fundó su primera firma de inversión, Graham Newman Corporation, junto a su socio Jerome Newman. En esta firma pusieron en práctica sus principios de inversión en valor y lograron un éxito notable. Graham se concentró en seleccionar acciones de empresas que estuvieran subvaloradas y que tuvieran un potencial de crecimiento a largo plazo. Durante este tiempo, él y Newman lograron buenos rendimientos al aplicar su enfoque disciplinado y basado en fundamentos. Graham Newman Corporation no solo fue una firma de inversión exitosa, sino también un laboratorio donde Graham pudo probar y refinar sus teorías. En esta etapa, Graham no se enfocaba en la especulación ni en la compraventa rápida, sino en el análisis exhaustivo de cada empresa y en mantener una mentalidad a largo plazo. Su éxito con esta firma consolidó su reputación y su influencia en el mundo de las inversiones. A partir de la década de los 30, Graham comenzó a dar clases en la Universidad de Columbia. Como profesor, se destacó por su enfoque práctico y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera accesible. Muchos de sus estudiantes se convirtieron en figuras influyentes en el mundo financiero. El caso más destacado fue Warren Buffett, quien considera a Graham como su mentor y maestro. Graham no solo enseñaba teoría, sino que también compartía anécdotas y lecciones de su experiencia en el mercado. Sus clases se enfocaban en enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos y a evitar caer en las modas del mercado. Para Graham era esencial que cada inversor tuviera una independencia intelectual y basara sus decisiones en un análisis objetivo, no en la presión del mercado o las emociones. En 1934, Graham y David Dodd, otro profesor de Columbia, publicaron Security Analysis. Este libro fue una revolución en el campo de las inversiones. Graham y Dodd presentaron un enfoque metódico para analizar la solidez financiera de las empresas y evaluar si sus acciones estaban subvaloradas o sobrevaloradas. Security Analysis se convirtió en una obra de referencia para los inversores profesionales y académicos, y sus conceptos siguen siendo estudiados hoy en día. Aunque es un libro técnico, su impacto en el mundo de las inversiones ha sido enorme, y muchos inversores consideran que su enfoque de análisis fundamental es la base de cualquier estrategia de inversión racional. Para ayudar a los inversores a entender la irracionalidad del mercado, Graham introdujo la metáfora de Mr. Market. Mr. Market es un personaje imaginario que representa el comportamiento emocional del mercado, ofreciendo comprar o vender acciones todos los días a precios que cambian según su estado de ánimo. Cuando Mr. Market está optimista, los precios suben, y cuando está pesimista, los precios bajan. En 1949, Benjamin Graham publicó su obra más famosa, El inversor inteligente, un libro que se ha convertido en uno de los más influyentes en el mundo de las finanzas. Este libro está basado en los principios que Graham defendió durante toda su carrera: invertir con un enfoque en los fundamentos, aplicar un margen de seguridad y ser disciplinado en los momentos de volatilidad en el mercado. En El inversor inteligente, Graham explica de manera accesible cómo los inversores pueden protegerse de las fluctuaciones del mercado y obtener ganancias sostenibles a largo plazo, a diferencia de otros libros de inversión que se centran en buscar las mejores oportunidades del mercado a corto plazo. Graham aboga por una filosofía de inversión a largo plazo, donde los inversores se centran en la salud financiera y el valor intrínseco de las empresas. Una de las lecciones más importantes de este libro es la distinción entre dos tipos de inversores: el inversor defensivo y el inversor emprendedor. El inversor defensivo se enfoca en la seguridad y en la preservación de su capital, mientras que el inversor emprendedor está dispuesto a asumir más riesgos para obtener mayores rendimientos. Graham sugiere que la mayoría de los inversores deberían adoptar el enfoque defensivo, buscando activos de calidad con un margen de seguridad que los proteja de posibles pérdidas. El concepto de la inversión en valor que aparece en este libro se basa en la idea de que las acciones de una empresa no deben comprarse por la popularidad que tienen en el mercado, sino por su verdadero valor. Según Graham, un buen inversor debería ser capaz de ver más allá de las fluctuaciones emocionales del mercado y tomar decisiones fundamentadas en el análisis. Uno de los legados más grandes de Benjamin Graham fue su impacto en Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Buffett estudió bajo la tutela de Graham en la Universidad de Columbia, y aunque con el tiempo desarrolló su propio enfoque de inversión, nunca dejó de seguir los principios fundamentales que su maestro le enseñó. Buffett ha hablado en numerosas ocasiones sobre cómo la filosofía de Graham cambió su vida. Según Buffett, fue Graham quien le enseñó a invertir con disciplina y paciencia, enfatizando la importancia del análisis fundamental sobre las modas del mercado. De hecho, Buffett ha mencionado que si hubiera seguido el enfoque de corte y venta rápida, que era el común en aquella época, no habría logrado el éxito que obtuvo. A lo largo de su carrera, Buffett ha incorporado los principios de Graham en su estrategia, pero con algunas adaptaciones, especialmente en cuanto a la calidad de las empresas en las que invierte. Mientras Graham se centraba en empresas subvaloradas y con fuerte protección contra el riesgo, Buffett se ha enfocado más en
empresas con ventajas competitivas sostenibles, aunque éstas pueden tener un precio más alto. Sin embargo, el principio de siempre buscar un margen de seguridad sigue siendo una piedra angular en la filosofía de Buffett. Esto demuestra la relevancia y longevidad del enfoque de Graham, que continúa siendo un referente para los inversores más exitosos del mundo. Benjamin Graham dejó un legado duradero en el mundo de las finanzas, tanto a través de su trabajo como inversor como por su contribución como educador. A lo largo de su vida mostró que la inversión no tiene que ser un juego de azar ni actividad basada en especulación, sino una disciplina que requiere de análisis, paciencia y control emocional. Graham creía firmemente que la inversión debía ser vista como un proceso racional y que los inversores debían tener en cuenta el valor intrínseco de las empresas, más allá de las modas del mercado y de los movimientos emocionales. Su enfoque de invertir con la cabeza fría ha sido un faro para generaciones de inversores que buscan construir riqueza de manera sostenible. A pesar de las crisis económicas y los cambios en los mercados financieros a lo largo de las décadas, los principios que Graham defendió siguen siendo tan válidos hoy como lo eran cuando él los propuso. La idea de comprar con un margen de seguridad evita la especulación y centrarse en el largo plazo es más relevante que nunca en un mundo de tanta incertidumbre y volatilidad en los mercados. Ahora que conocemos más sobre la vida de Benjamin Graham y su enfoque hacia las inversiones, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar sus enseñanzas hoy? La respuesta está en desarrollar una mentalidad que valore la paciencia, el análisis detallado y la inversión a largo plazo. Primero, debemos ser disciplinados en nuestra inversión, buscando empresas que estén subvaloradas pero que tengan unos fundamentos sólidos. No se trata de hacer grandes movimientos arriesgados, sino de hacer inversiones que generen valor a lo largo del tiempo. Además, debemos comprender que el mercado será impredecible y que las caídas en los precios no son necesariamente malas, siempre y cuando no afecten a la solidez fundamental de las empresas en las que invertimos. Aplicar la filosofía de Graham también significa evitar la especulación, que es tentadora pero peligrosa. Las modas del mercado, como las criptomonedas o las inversiones basadas en el hype, pueden atraer a muchos, pero no deberían de ser el enfoque principal de un inversor que sigue los principios de Graham. En cambio, es mejor centrarse en empresas que tengan una historia de éxito, buenos equipos de gestión y una posición competitiva en la industria. Por último, debemos recordar que el tiempo es uno de nuestros aliados más poderosos. Invertir a largo plazo no solo reduce el riesgo, sino que también permite que el capital crezca de manera exponencial gracias al interés compuesto. Al adoptar un enfoque a largo plazo, no solo estamos buscando una inversión rentable, sino que también estamos construyendo una base sólida para nuestro futuro. En conclusión, Benjamin Graham nos enseñó que la inversión no es una carrera, sino una maratón. Nos mostró que el verdadero éxito en las inversiones no proviene de la especulación o el azar, sino de un enfoque disciplinado y reflexivo basado en el análisis fundamental y la paciencia. Aplicando sus principios, podemos tomar decisiones más informadas y confiables en un mundo lleno de incertidumbre económica. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones y cómo aplicar estos principios en tu vida financiera, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver el vídeo. Os dejo en la descripción los mejores libros de Benjamin Graham.